¿Quién es un buen tipo en la historia que en realidad no era un buen tipo? Abraham Lincoln, el gran emancipador, el héroe de la Unión, el hombre que salvó a América de desgarrarse. Sin duda, una figura monumental en la historia de Estados Unidos. Pero no nos engañemos, amigos. Este tipo no era un santo. A pesar de toda su charla sobre libertad y emancipación, Lincoln era un hombre de su tiempo, y ese tiempo estaba marcado por el racismo y la intolerancia desenfrenados. Puede que haya acabado con la esclavitud, pero difícilmente fue un defensor de los derechos civiles. Debatió ampliamente contra Stephen Douglas en 1858, declarando su creencia en la superioridad de las personas blancas sobre las personas negras, y dejando claro que no estaba a favor de la igualdad social o política entre las razas. Y no olvidemos su proclamación de emancipación, que puede haber liberado a los esclavos en territorios en poder de los confederados, pero también se refirió a ellos como personas mantenidas como esclavas, en lugar de como seres humanos y ciudadanos plenos. No es exactamente un fuerte respaldo a la igualdad racial, ¿verdad? Claro, Lincoln hizo muchas cosas buenas en su vida, pero no debemos pasar por alto su legado problemático. El hombre puede haber sido un héroe, pero también fue un producto de su tiempo, con todos los prejuicios y sesgos que ello conlleva. Madre Teresa, no soy trabajadora social. No lo hago por esta razón. Lo hago por Cristo, lo hago por la Iglesia. Su intención nunca fue ayudar a las personas, sino difundir el catolicismo. Dejó a pacientes terminales sin medicamentos para el dolor para que pudieran sentir la grandeza de Dios. Por supuesto, cuando ella sufría, tenía que recibir la mejor atención y la medicación más potente. Engañó a donantes, se quedó con dinero para sus propias causas y estaba de la opinión de que el sufrimiento físico ayudaría a las personas en su vida espiritual. Y, por supuesto, no tuvo problema con el abuso sexual a su alrededor, incluso de niños. También fue acusada de convertir a personas al catolicismo contra su voluntad, a menudo justo antes de que murieran. Un ejemplo de una figura histórica que ha sido retratada como un buen tipo, pero que tenía un lado más oscuro es Cristóbal Colón. Colón a menudo es celebrado por haber descubierto el Nuevo Mundo en 1492, y sus expediciones abrieron la puerta para la exploración, colonización y eventual dominio europeo sobre las Américas. Sin embargo, hay varios aspectos de las acciones de Colón que han sido criticados en años recientes. Trato a los pueblos indígenas. Colón y su tripulación a menudo maltrataron y explotaron brutalmente a los pueblos indígenas que encontraron. Sus viajes llevaron a la esclavitud, trabajo forzado y supresión violenta de las poblaciones nativas. Muchas de estas comunidades indígenas fueron diezmadas por la introducción de enfermedades europeas y la violencia, avaricia y ambición. Colón estaba motivado principalmente por un deseo de riqueza y poder, más que por un espíritu de exploración o curiosidad. Hizo varias promesas a la monarquía española sobre las riquezas que encontraría en el Nuevo Mundo, lo que lo llevó a explotar a las poblaciones nativas y sus recursos. Incompetencia y mala administración. Colón no era un buen administrador ni gobernador. Cuando fue nombrado gobernador de la Española, su mandato se caracterizó por la mala gestión, la corrupción y la incompetencia. Su liderazgo fue tan deficiente que eventualmente fue arrestado y enviado de regreso a España encadenado. Si bien los viajes de Colón indudablemente tuvieron un impacto significativo en la historia mundial, sus acciones y su trato a los pueblos indígenas han llevado a muchos a reevaluar su legado y cuestionar si debería ser considerado un buen tipo en la historia. La razón por la que existe el mito de que George Washington siempre decía la verdad sobre cortar el cerezo es porque él lideró un destacamento de soldados británicos que abrieron fuego contra un diplomático francés y sus guardias. Washington era un joven teniente en ese momento y se asustó, desobedeciendo las órdenes de no involucrarse con los soldados franceses. Esto causó la guerra franco-india entre Gran Bretaña y Francia, que evolucionó hacia la Guerra de los 7 años, en la cual la corona británica se arruinó para defender el suelo americano. Washington mintió, diciendo que los franceses habían abierto fuego primero, de ahí la necesidad de crear un mito de que el hombre siempre fue honesto. Después de que la guerra concluyó y Gran Bretaña quedó en bancarrota, intentó recuperar algunas de las pérdidas causadas por las acciones de Washington imponiendo altos impuestos a las colonias.
Estos son los impuestos por los cuales se luchó en la guerra revolucionaria, y al menos parte de la razón por la cual a Washington se le dio el mando del ejército del Potomac fue específicamente como un gesto de desprecio hacia los británicos. En resumen, si George Washington no hubiera ordenado a sus hombres que asesinaran a un diplomático francés en tiempos de paz, alrededor de 1 millón de hombres no habrían muerto en la Guerra de los 7 años y no habría existido una tan ardua imposición de impuestos sin representación, por la que los colonos se enfurecieran. Thomas Jefferson, el hombre inventaba chismes sobre sus oponentes políticos, estaba hambriento de poder, ensimismado y enamorado de su propio ego. Además de eso, era un hipócrita o un racista. Mientras era dueño de Sally, tuvo hijos con ella, lo que mucha gente atribuye a así tenía que hacerse, estaban enamorados y la sociedad no los aceptaba como pareja. En realidad, el hombre en múltiples artículos y discursos abogó por la esclavitud para la economía agraria que prevalecía en el sur. Entonces, o amaba realmente a Sally, pero buscaba mantener a su raza en esclavitud, o ella era una participante involuntaria en los deseos carnales de su amo. Bueno, no sé cuántos de ustedes conocen a Mohandas Karamchand Gandhi, también conocido como Mahatma Gandhi. No me gusta llamarlo así porque Mahatma significa gran alma, pero él solía acostarse con niñas pequeñas para ver si podía controlar su impulso, lideró tantos movimientos en la India donde murieron cientos de miles, pero él nunca lo hizo, mientras que de alguna manera los dejó. De alguna manera, los funcionarios británicos no disparan a la procesión que él encabeza en algún otro estado, pero sí masacran a personas en una procesión que forma parte del mismo movimiento en un estado diferente. Un verdadero patriota llamado Nathuram Godse le disparó porque sabía quién era realmente. Hay una conspiración más, que nuestros libros de historia lo muestran como un héroe, porque la mayor parte de lo que leemos hoy fue escrito como hace 50 años cuando un partido llamado Congreso dominaba el país con mayoría absoluta, por lo que solo mostraron lo que querían que la gente viera en nuestros libros de historia, y Gandhi era parte del Congreso. De hecho, todo el Congreso se basó en la imagen de Gandhi como algo bueno, el Congreso lo declaró el padre de la nación. Odio tanto a ese tipo que lo comparo con Hitler. George Washington no tenía intenciones de liberar a sus esclavos. En cambio, básicamente los transfirió a su esposa cuando falleció. Recibió su primer esclavo cuando tenía 11 años, sin embargo, toda esta información se omite en los libros de historia estadounidense. En su lugar, inventaron un montón de excusas sobre por qué no podía liberar a sus esclavos. Aprendí este dato de manera casual en Last Week Tonight. Ricardo Corazón de León se rebeló contra su padre y perdió, volvió a rebelarse y solo ganó porque su padre estaba literalmente a 2 días de morir. Luego, como rey, inmediatamente comenzó a perseguir a los judíos, hasta el punto en que el arzobispo de Canterbury comentó: si el rey no es el hombre de Dios, más le vale ser del diablo. Luego se fue de cruzada y fue capturado por sus propios parientes en el camino de regreso a la Tierra Santa, y el exorbitante rescate quebrantó al país. Toda esa historia sobre Robin Hood y el hermano de Ricardo, el príncipe Juan, que cobraba enormes impuestos a los campesinos. Eso era para pagar el rescate de Ricardo. Además, como rey de Inglaterra, le importó sorprendentemente poco su propio país. Nunca se molestó en aprender inglés, pasó tal vez 6 meses de su reinado realmente en Inglaterra y ni siquiera fue enterrado allí. Lo mejor que se puede decir de él es que finalmente murió, y el país pasó a su hermano Juan, que era tan inepto que obligó a los varones a forzarlo a firmar la Magna Carta, y probablemente Inglaterra está mejor por ello. Alejandro II. Apodado el Libertador, este hombre es conocido por haber puesto fin a la servidumbre en el Imperio ruso, así como por otras reformas positivas. Sin embargo, la reforma que puso fin formalmente a la servidumbre fue diseñada para beneficiar a la nobleza y a los terratenientes. Dejó a los campesinos con una deuda que la mayoría de ellos no podría pagar en toda su vida, por lo que de facto seguían atados a su terrateniente. Alejandro II también tomó medidas brutales al lidiar con levantamientos en varias partes de Rusia. Todo esto combinado llevó a un aumento sin precedentes del terrorismo doméstico en el Imperio ruso. Y así fue como murió. El Libertador, asesinado no por un golpe, no por enemigos, sino por una bomba de un ciudadano lleno de odio.
Julio César es recordado como uno de los mejores estadistas y generales de la historia, aunque en realidad fue mayormente un populista y un propagandista. Aunque era un soldado muy talentoso y un excelente comandante, no tenía el brillo de Napoleón o Alejandro. Recordamos su conquista porque él mismo la escribió como una historia increíble, que a los romanos les gustaba leer, y porque los emperadores posteriores intentaron justificar sus reivindicaciones al imitarlo. Como estadista fue incluso peor. No contaba con la confianza del Senado, así que para ganar apoyo para sus leyes durante su tiempo como cónsul, utilizó extensivamente matones y pandillas para intimidar a sus rivales políticos. Cuando César se convirtió en dictador de Roma después de la guerra civil con Pompeyo, básicamente compró el apoyo del pueblo y utilizó castigos draconianos para silenciar a cualquiera que se opusiera a él. César fue un buen general y un político competente, y bastante efectivo en su trabajo, pero principalmente es recordado por sus sucesores y por su asesinato, y no es tan brillante como líder como la historia quisiera que creyeras. Tecumseh es un nativo americano bastante venerado tanto por los nativos americanos como por los ciudadanos de los Estados Unidos. En realidad, solo es respetado por los estadounidenses debido a las ideas del noble salvaje y porque los Estados Unidos lo derrotaron en batalla, así que aumentar su reputación sirve para aumentar la del país. Los nativos americanos lo ven como un hombre que intentó formar una confederación para detener la expansión hacia el oeste de los blancos en sus tierras. Pero, de hecho, argumentaría que su intento fue realmente débil y sirvió únicamente para endurecer el sentimiento blanco hacia los nativos y fomentar la expansión. Tecumseh era un Shawnee que tuvo una infancia difícil. Básicamente fue desplazado cuando su tribu perdió sus tierras en una guerra contra los Estados Unidos. La razón por la que su confederación y su idea de conflicto fueron un tanto ingenuas es que ya se había intentado y fracasado múltiples veces. Su propio mentor, Blue Jacket, y Little Turtle habían formado una poderosa confederación y habían tratado de hacer la guerra, solo para perder rápidamente. Ambos hombres mayores se dieron cuenta de que no podrían derrotar a los Estados Unidos en el campo de batalla. Esto se debía a muchas razones, pero principalmente porque los Estados Unidos y los blancos en general tenían reclutamiento de soldados en sus ejércitos, lo que significaba que los hombres debían permanecer por un tiempo determinado. Los guerreros nativos podían entrar y salir del ejército a voluntad. Así que, básicamente, lo que siempre ocurría era que los nativos ganaban o perdían algunas batallas iniciales de la guerra y los guerreros se retiraban porque habían obtenido suficiente botín o porque se desanimaban por las derrotas. De cualquier manera, la última batalla de la guerra generalmente veía a un ejército creciente de blancos, bien abastecido, enfrentándose a un ejército nativo menguante que se estaba quedando sin suministros. El suministro era otra razón. Los ejércitos europeos habían desarrollado la idea de líneas de suministro constantes, pero los ejércitos nativos básicamente solo tenían guerreros que se alimentaban por sí mismos. De todos modos, Tecumseh solo estaba probando una idea que ya había fracasado. Además, su mentor, Blue Jacket, y Little Turtle estaban teniendo algo de suerte en la diplomacia con el gobierno de los Estados Unidos y estaban en camino de establecer la ciudadanía estadounidense para los nativos con todos los derechos que eso conllevaría. Pero Tecumseh encendería un conflicto y luego ayudaría a los británicos en la guerra de 1812, lo que empañaría esos logros diplomáticos y vería gran parte del Medio Oeste cambiar de manos. Así que hablemos de Tecumseh y sus acciones. Primero, comenzó yendo de pueblo en pueblo, donde básicamente hacía mítines de propaganda y daba discursos emotivos para intentar reclutar guerreros. Sus mítines fueron permitidos por los líderes de los pueblos y tribus, pero no exactamente aprobados. Muchos líderes tribales incluso hablaban en su contra y, a diferencia de la creencia popular, ninguna tribu se unió oficialmente a su confederación. Ningún jefe iba a firmar para ser subordinado a un joven radical. Así que cuando ves monumentos que enumeran las tribus que supuestamente estaban en su confederación, es una completa falsedad. Ninguna se unió a él. Quienes se unieron a él fueron jóvenes guerreros impresionables que buscaban gloria. Reunió alrededor de 3000 de ellos en un lugar llamado Prophetstown, que fue nombrado en honor a su hermano. Este es un buen momento para presentar a su hermano. El hermano de Tecumseh se llamaba Tensbatagua, pero comúnmente se le conocía como el profeta.
Obtuvo esta reputación al usar un almanaque astrológico que había adquirido de comerciantes blancos para predecir eclipses. Así que ya puedes ver cómo Tecumseh y su hermano estaban un poco estafando a la gente para que los siguieran. De todos modos, el primer movimiento estratégico de Tecumseh fue marchar con cientos de sus guerreros hacia Vincennes, Indiana, y confrontar al futuro presidente de los Estados Unidos, William Henry Harrison. En ese momento, Harrison era el gobernador del territorio. Tecumseh marchó hasta su jardín y básicamente le gritó y amenazó a Harrison para que todos los blancos abandonaran el área. Harrison dijo, no, y Tecumseh luego ordenó a sus hombres que mataran a Harrison, excepto que no escucharon a Tecumseh. Estos jóvenes guerreros impresionables rechazaron una orden directa. Esto muestra dos cosas. 1. Los soldados nativos en un ejército no estaban obligados por las reglas al estilo europeo. Podían rechazar órdenes. 2. Muestra que ellos mismos no respetaban a Tecumseh tanto, y esos eran sus únicos seguidores. Los líderes nativos locales se enteran de lo que está sucediendo y corren a la escena para intentar calmar a Tecumseh. Estos líderes mayores probablemente sabían que Tecumseh podía encender una guerra al matar a Harrison, lo que llevaría a nada más que derrotas y pérdida de tierras. También debe mencionarse que Tecumseh estaba enojado con estos líderes por haber firmado y acordado el Tratado de Greenville, así como por haber acordado arrendar tierras a los Estados Unidos para asentamientos en Indiana. Por lo tanto, Tecumseh a menudo hablaba en contra de estos líderes y los criticaba. Esos líderes incluían a su viejo mentor, Blue Jacket, y Little Turtle. A su vez, todos ellos también criticaban a Tecumseh. De todos modos, Tecumseh retrocede de su ultimátum y amenazas. Se retira a Prophetstown, al norte. Harrison, por otro lado, era un tipo inteligente. Tenía agentes indios en cada pueblo y tribu que le reportaban lo que observaban. También se da cuenta de que Tecumseh es una amenaza futura. Pasó un año y Tecumseh seguía reclutando. El problema es que Tecumseh tenía problemas para reclutar. Los jóvenes que ya había reclutado eran impacientes y abandonaban su campamento más rápido de lo que podía traer nuevos. Así que estaba teniendo una pérdida neta. Tecumseh decide que necesita ir al sur, hacia Kentucky, Missouri y esa área para reclutar en áreas nuevas. Pero Tecumseh ve el problema de que si se va, su campamento podría ser atacado en el interín por Harrison. Así que decide ser muy imprudente e ir a ver a Harrison nuevamente en su camino hacia el sur. Tecumseh llega nuevamente a la casa de Harrison. Esta vez con menos hombres. Una clara señal para Harrison de que Tecumseh está debilitado. Nota al margen. Cuando investigas a Tecumseh, te das cuenta rápidamente de que el hombre no tenía un hueso estratégico o engañoso en su cuerpo. Básicamente pensaba que todos sus adversarios simplemente creerían en su palabra y no tomarían nota de la evidencia real. Siempre estaba tratando de engañar a la gente y fallando en hacerlo. Tecumseh le dice a Harrison que viene en son de paz y demás. Harrison no se lo cree porque las conversaciones de paz usualmente no incluyen traer consigo a unos pocos cientos de guerreros. Además, nuevamente, Harrison tiene agentes que informan que Tecumseh todavía está reclutando en pueblos. Básicamente, Tecumseh quiere engañar a Harrison para que se muestre pacífico hasta que pueda reunir más hombres para comenzar la guerra. Además, Tecumseh ni siquiera intenta disimular sus intenciones de ir al sur y se dirige hacia el sur al salir de la casa de Harrison. Su escolta también probablemente tenía cargas y provisiones para un viaje más largo. Nuevamente, señales claras de lo que realmente está haciendo. Entonces, ¿qué hace Harrison de inmediato? Reúne un ejército de 1000 hombres y marcha hacia Prophetstown. Bravo, Tecumseh, una persona digna de respeto. Sarcasmo. Harrison llega a Prophetstown y Tecumseh había dejado a su hermano, el profeta, a cargo. Le había dado a su hermano estrictas órdenes de no participar en ninguna lucha. Nuevamente, esto muestra que Tecumseh no tenía ningún respeto por sus hombres y subordinados. Su hermano desobedece y planea atacar. El profeta envía un mensaje a Harrison diciendo que le gustaría hablar de términos y no luchar. Dice que se reunirá con Harrison a la mañana siguiente. Harrison acepta y acampa a sus hombres en una cresta que domina la aldea.
El profeta, en cambio, reúne a sus guerreros temprano en la mañana y, después de un largo discurso sobre cómo sus poderes místicos harían que las balas de los soldados estadounidenses rebotaran en los cuerpos de los guerreros, envía a los guerreros a un ataque sorpresa frontal al amanecer en el campamento de Harrison. El ataque es por una empinada cresta. He estado allí y no puedo creer que atacaran ese lado. Además, el sol estaría en sus ojos al coronar la cresta. Así que logran la sorpresa, algo que Tecumseh siempre fracasó en hacer, pero puedes adivinar que las balas no rebotaron en los guerreros y muchos murieron, y el ataque fracasó. Los guerreros huyeron y se dispersaron. Harrison hizo quemar el pueblo y regresó a casa. Esto marcó el fin de Tecumseh por un tiempo. Su movimiento fue aplastado y desaparecido. Pero luego ocurrió la guerra de 1812 y los británicos enviaron agentes para conseguir que Tecumseh formara otro ejército para ayudarles a luchar en la frontera occidental. Tecumseh gana algunas batallas con los británicos, pero eventualmente se encuentra nuevamente con Harrison en un asedio. Harrison está en el fuerte y Tecumseh le ruega que salga. Tecumseh incluso organiza múltiples intentos de engañar a Harrison para que salga del fuerte. Nada de esto funciona y, eventualmente, Tecumseh y los británicos tienen que romper el asedio y retirarse a Canadá. Harrison los persigue y se enfrenta a ellos en la batalla del Támesis, donde Tecumseh es asesinado. Esto termina su historia. Sin embargo, Tecumseh no era del todo estúpido y malo. En un asedio exitoso intentó evitar que sus guerreros masacrasen a los soldados estadounidenses en el fuerte. Parece que Tecumseh se dio cuenta, eventualmente, de que la percepción importaba. Además, durante la guerra, Tecumseh es a menudo visto como el líder nativo principal, pero realmente no lo era. Él solo comandó a los hombres que pudo reclutar y la mayoría de los nativos involucrados en la guerra eran guiados por sus jefes o líderes de tribus locales. Tecumseh se convirtió básicamente en un ser mitológico porque su historia encajaba en muchas narrativas de ambos lados. Charles Dickens aparentemente era un verdadero imbécil lleno de ego. Se ha sugerido que todas las cosas buenas publicadas bajo su nombre eran en realidad obra de su esposa, Catherine. Sin embargo, tenía una forma curiosa de mostrar aprecio. Después de tener 10 hijos, decidió que merecía un modelo más nuevo, algo más acorde a su estatus, y así sucesivamente. Eventualmente, ocurrió que una pulsera ultra cara destinada como un regalo para su amante fue entregada a Catherine, y se armó un gran lío. Para que ella dejara de arruinar su imagen, Dickens incluso trató de que Catherine fuera internada. Su hijo mayor, Charles Jr., que no estaba dispuesto a tolerar eso, fue y recogió a su madre. El resto de los hijos se quedarían con Dickens, bajo el cuidado de su tía materna. Ya sea que estemos seguros o no de la autoría de la obra atribuida a Charles Dickens, es bastante evidente que la mayoría de las cosas publicadas durante su matrimonio fueron bastante impresionantes. ¿Grandes esperanzas? ¿Un cuento de dos ciudades? ¿Cuento de Navidad? Pero me doy cuenta de que Dickens nunca publicó nada de la misma calidad de genialidad después de 1858, que fue cuando Catherine se fue. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.